vamos a empezar con la entrevista con el psicólogo, escritor Poldar Mego Ramírez. Si quisiera dar una breve presentación de usted. Bueno, yo soy psicólogo, actor, director de teatro, escritor, gestor cultural. Pues escribo, bueno, mi primera novela fue publicada en el 2019, que es Pandemia Z Supervivientes. Antes de eso había colaborado en algunas antologías físicas y virtuales. Actualmente tengo unos 6 libros publicados, entre lo que es la saga Pandemia y otras novelas y cuentarios. ¿Y qué más? Bueno, que estoy muy agradecido por estar en esta entrevista. Ya, muchas gracias. Bueno, una de las primeras preguntas, a decir verdad de antemano, sí, me he estado leyendo el libro, me quedaba en la página 44 todavía, en los tipos de cambio de escenario de personajes. Y bueno, la primera pregunta que quisiera hacerle es, si puede resumir brevemente de qué trata Pandemia Z Supervivientes y cuál fue su inspiración para crearlo. Bien, voy a empezar por el tema de la inspiración. Como siempre digo, básicamente es un homenaje a mi padre. Él era una persona muy amante del género de los muertos vivientes. Desde muy pequeño me mostraba las películas, los cómics, lo que sea que hubiera. Entonces, al momento de decidir qué obra publicar o qué obra mandar a una editorial, entre las que tenía en el cajón, decidí Pandemia, porque pues es una forma de homenajear su memoria, ¿no? Eso por ahí. Luego, ¿de qué trata Supervivientes específicamente? Bueno, la historia nos va a plantear que un 12 de enero de un año inexacto se declara el brote mundial, es decir, se declara la pandemia mundial en el mundo acerca de los infectados, ¿no? En este caso no se reconoce todavía por ningún gobierno que son pues zombies, ¿no? Y empiezan las cuarentenas, empiezan pues todas las medidas de protección, se cierran los países, las fronteras y demás, pero la novela empieza 28 días después de esta declaración, ¿no? Ya sería los primeros días de febrero, en el que en 28 días el mundo pues se terminó y los gobiernos y todo lo que conocemos como sociedad eh, se ve derrumbado, ¿no? Entonces la historia empieza con un grupo muy variopinto de supervivientes que están en diversas partes de la capital, porque Supervivientes se va a concentrar únicamente en Lima y Callao, eh, que bueno, que escuchan o que logran enterarse bien de que en el Callao todavía queda el último foco de resistencia, ya no del gobierno, sino de los militares, en este caso de la Marina de Guerra, ¿no? Entonces, básicamente tienes dos opciones, ¿no? O te quedas en casa y mueres de hambre o de conflictos internos o de lo que sea que pueda pasar, o pues escapas, atraviesas una ciudad de millones de reanimados e intentas llegar al Callao para encontrar la protección y la salvación de los militares. En el camino, obviamente, se van a ir descubriendo los verdaderos colores de estos supervivientes, ¿no? Pues hay gente muy estresada o gente que va a pasar por cosas muy difíciles, gente que incluso va a tener que realizar cosas atroces para poder ganar en esta carrera, ¿no? Y tratar de llegar primeros. Pero lo principal de Supervivientes, y creo que es una de las preguntas que viene en lo posteriori, es quién es la figura principal. En esta oportunidad, pues quise ver un enfoque distinto en la novela y que ya no sea siempre, pues, un humano el protagonista, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela va a destacar en especial un personaje que es un reanimado, bueno, una reanimada, es una mujer, es Miriam, la protagonista de la novela realmente, ¿no? La que va a pasar por este camino evolutivo hacia su forma final, ¿no? Entonces quería que esta historia sea más centrado desde el punto de vista del cazador, en este caso del zombie hambriento que desea eh, satisfacer su necesidad, ¿no? Y cómo va siendo el némesis principal de todos esos supervivientes que intentan llegar, pues, ¿no? A la base del Callao. Sí, ya veo. Incluso hay, como usted menciona, las características, algunos de los hechos de cómo la aberración, si no me equivoco, hay una parte cuando anuncia el ahora ya presidente, que lo han puesto ahí, creo, porque han Ujú, rotado varios y están ujú. escuchando. Dicen que ese presidente de repente va a ser él, después, a la próxima semana puede ser otro, y así van rotando. Entonces, también que he podido notar en algunas partes de la novela es algunos guiños, referencias a películas emblemáticas de zombies, como por ejemplo usted menciona 28 días, la persecución de los zombies al momento de buscar suministros, y todo eso creo que también en la personalidad de los personajes, e incluso como usted menciona, son varios, y no se ajustan netamente a un, ¿Cómo? digamos, perdón,
Sí, la personalidad de los personajes no se ajusta netamente, digamos, a ver que en los personajes que vemos en las películas, en las series, porque, digamos, en nuestro contexto eso a veces no funciona. Entonces, ¿cómo adapta, digamos, al grupo? Hay, si no me equivoco, hasta el momento donde he llegado, ha sido dos, de unos que se encuentran, digamos, en Lima, que son unos cinco o seis, que están, es una variación de mujeres, hombres, que están, digamos, ahí, y también difieren diferentes personalidades, y otros dos supervivientes que se encuentran en el Callao. Entonces, digamos que enfatice tanto en las personalidades hace que lo podamos sentir un poco más real para los lectores en ese sentido. Y justo hablando de personajes, para la creación de ellos, ¿se basó en personas conocidas, algún programa o otro tipo de escenarios? Bueno, sí hay rasgos, ¿no? De gente que conozco que, claro, de alguna forma han ayudado a crear ciertos personajes. En el caso de Supervivientes, diría que todos los personajes que están ahí son ficticios, ¿no? O son quimeras de rasgos que voy agarrando de conocidos, de amigos, de, bueno, gente que por ahí uno se cruza en la vida. La forma física también tiene mucho que ver, ¿no? Para mí la descripción de Miriam tiene mucho que ver con una conocida, ¿no? Una persona muy importante, ¿no? Para mí. Y así, en ese plan, ¿no? Pero diría que una persona calcada tal cual, que haya sido puesta, ¿no? Sacada de la realidad y puesta en la novela, no. Eso se da más en Cuarentena, en realidad, que es el siguiente libro que pasa en Trujillo y en el que estoy trabajando actualmente, que es serio también, pero Supervivientes es más eso, ¿no? Es más una suerte de quimera. Ya veo. Y para, digamos, algunos escenarios, por ejemplo, la transmisión de noticias o incluso las calles, o digamos, ¿cómo sería el protocolo de ser así acá en Perú? ¿Cómo funcionaría si ocurre algún escenario distópico para esos escenarios? ¿Realizó algún tipo de investigación? Sí, efectivamente, mucha gente cree que el libro salió posterior a la pandemia del COVID que hemos vivido. Y pues la verdad es que no, y cuando pues, fue publicado en el 2019, lo escribí por el 2012, 13, por ahí, ¿no? Y simplemente que estuvo madurando, bueno, estuvo en el cajón. Pero la gente siempre dice, no, pero es que tú hablas de cuarentena y de medidas esto y de las mascarillas y no sé qué. Y yo siempre les digo, bueno, pero es que esas medidas, esos protocolos de cuarentena, ¿no? En caso de una endemia, de una pandemia, ya están establecidos por la OMS hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, simplemente es investigación. Hay que hacer mucha investigación, sobre todo para que sea realista, ¿no? La historia. Entonces, pues entras a la OMS, googleé justamente, investigué sobre las medidas, ¿no? Que se tenían que hacer, conversé también con especialistas, epidemiólogos en este caso, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo debería actuar el gobierno, etcétera, ¿no? Y todos me daban, pues, indicios de cómo tenía que hacer justamente este tema, pues, de que si un presidente no cae por algún motivo, ¿quién asume? Y si se cae, porque tú sabes que tenemos un presidente y dos vices, ¿no? Y si los dos vices caen, pues, ¿quién asume? Ah, el presidente del Congreso. Y si se no puede, ¿quién? ¿No? Y en ese plan van. Entonces, todo eso es necesario para generar un ambiente de cierta verosimilitud en la narración, ¿no? Entonces, pues sí, esas medidas son reales, ¿no? Es lo que se toma, el cerrar incluso físicamente, ¿no? Envallar o cercar una zona para que la gente no salga, también es parte de protocolos incluso mucho más agresivos, ¿no? En caso de que sean así. Sí, justamente esas investigaciones, como se menciona, le dan, digamos, un poco más a la trama algo de realismo, de concentración, de que no solamente puedan las personas que los leen, los lectores puedan digamos, plantearse esa situación y qué tal si pasaría y tal vez incluso conocer un poco más. Y ahora que menciona el año de la publicación, creo que sí, o sea, la persona que no conocen su libro o el año de la publicación, básicamente, o sea, 2019, y que la pandemia llegue en 2020, digamos, llega a ser un poco ¿de verdad es así? O justo cruzó, digamos que incluso le puede llamar incluso más la atención a sus novelas, porque justo en eso estamos terminando pandemia digamos su novela empieza ya, su novela tiene el nombre de Pandemia Z, el siguiente superviviente, incluso también toca el de Pandemia Z, le de los protocolos de quedarse en casa, de no salir porque tener que cuidarnos, buscar suministros, y hay algunas pequeñas cositas que se pueden relacionar con el contexto en el que, bueno, se vio estuvimos ahí presentes. O sea, nosotros casi, no de tal forma como lo presenta la novela, pero sí hemos dicho, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que ver nuestros suministros, porque no se puede salir y todo, y ahí ese es, digamos, también algo
curioso que se pueda relacionar tanto así. Y bueno, ya mencionó que su personaje, digamos, por así decirlo, favorito es de Miriam. Ujú. Tuvo para hacer su creación de ella, tuvo que hacer una serie de escribir de repente sus características, algo de fallo y error, o cuánto tiempo le tomó para llegar a esa descripción final. Miriam fue casi orgánico, es decir, muy natural, fluyó desde el principio, porque básicamente necesitaba un personaje que representase. Te voy a hablar de algunos términos psicológicos, ¿no? El tema de la inmovilización emocional, ¿no? Es decir, el desgano absoluto por salir adelante, porque más bien que las cosas pasen, es un rasgo muy fuerte de la depresión. Miren, es eso, miren, es la depresión hecho personaje, ¿no? En la que una concatenación de eventos destructivos la convirtieron en lo que es, ¿no? Y básicamente cuando ella, ya no es un spoiler, ¿no? El libro ha salido hace muchos años, así que lo diré como tal. Cuando ella pues es asesinada y revive, ¿no? Se reanima como un zombie, pero que mantiene su mente todavía, llega a la conclusión de que en la muerte ni siquiera puede encontrar descanso, ¿no? Entonces, al final eso hace que ella crea, o sea, inicia una suerte de vendetta, ¿no? Contra los vivos porque considera que todos los personajes, a pesar de la miseria que están viviendo debido a la situación post-apocalíptica, aún así son más afortunados que ella, ¿no? Y ese sentimiento de tristeza pasa a convertirse en rabia y en ánimo de venganza, ¿no? Y es que en realidad para eso hay un solo paso, ¿no? El tema de confundir o extrapolar la pena y convertirla en una rabia hacia el mundo es algo muy usual que se da en depresiones muy graves. Entonces, Mine fue eso, ¿no? Fue tomar todos esos conceptos psicológicos y plasmarlos en un personaje y dejarla libre la novela, a ver qué hace, ¿no? Y ella misma pues se movía muy bien entre las páginas. Físicamente, como te digo, pues tiene ciertos rasgos de una amistad muy especial, no completo, no por completo, eso es cierto. Eh, de qué más, bueno, y básicamente necesitaba eso, ¿no? Que quería saber si al final esta fuerza destructiva, este Thanatos iba a terminar ganando, ¿no? Aniquilando a todos los supervivientes y de esa forma demostrando que el vacío o la depresión son indetenibles, ¿no? Entonces me gustaba ver si Miriam era capaz de hacer eso, ¿no? Cuando la diseñé simplemente dije, bueno, ya estás, te dejo en el escenario, ¿qué te nace, qué quieres hacer? Y ella prácticamente me contaba la historia, hacia dónde quería hacer, a quién quería perseguir o a quién quería dominar y en fin, ¿no? Y me gustó mucho eso. Es interesante, digamos, cómo como usted menciona, sobre todo esa parte de que al personaje uno ya lo crea y como que lo suelta y que ande libremente y que ya, digamos, de acuerdo a las descripciones, a las características que le ha hecho a ese personaje, puede, digamos, desenvolverse tal y como él, si fuera una persona, bueno, una persona totalmente real y que está en su escenario, su completo, ese es en la novela. Y bueno, hablando de ella, ¿cuánto tiempo más o menos le tomó completar su primer libro, básicamente? Bo- Digamos, desde que lo empezó a escribir hasta justo su publicación en 2019. ya, bueno, parece, hay que hacer un paréntesis. Lo que yo escribí en el 2012 fue Pandemia de Supervivientes 1, versión 1. Bien, una versión que, como siempre digo, la mantengo en la computadora para recordar cómo no se tiene que escribir una novela. Esa novela era muy mala, severamente, ¿no? Incluso mis mejores amigos, porque a veces la familia te apoya, te dice, no, está bonito, qué sé yo. No, no, mi propia familia me dijo, wow, ¿qué es esto? No, por ahí no es. Y eso te sirve para decir, ah, ya, ok, vale, entonces hay que reestructurar, hay que reescribir. La novela que actualmente está publicada, que ya está por entrar a su cuarta edición, es la tercera versión de Supervivientes. Y esta versión fue relativamente rápida de escribir, diré pues unos cuantos meses, no recuerdo bien, 4 o 5 meses, la verdad es que no, tal vez menos, no estoy no recuerdo ahorita muy bien por qué, porque ya como que venía pues, granjeando, ¿no? O sea, ya había escrito la primera versión, había escrito la segunda versión, ya había escrito cuentos, novelas cortas, o sea, como que tenía cierta costumbre, ¿no? Entonces, la tercera versión ya fue mucho más rápida.
Luego de ahí, pues, fue el hecho de preguntar en editoriales, y eso sí fue un kilo muy grande, porque no conocía el circuito editorial, ni lo que había, ni lo que no había. Entonces fue tocar muchas puertas, varias de estas me ponían circunstancias o condiciones que sinceramente, pues, analizándolo en frío, no me parecían las más adecuadas, hasta que llegué a Torre de Papel de casualidad, prácticamente una feria de San Borja que hubo el último día que fui. Pues tú sabes que el último día de las ferias ya pues hay rebajas, ¿no? Entonces fui a ver qué casaba y justo me encontré pues, con Carlos Echeverría, mi amigo y editor hasta la fecha, y espero por muchos años más. Y le comento, pues yo tengo un libro, eso, tal. Ah, bueno, mándamelo, ¿no? Ah, chévere. Y ese fue el inicio, ¿no? Ahí, eso fue en un 2018, si mi memoria no me falla. Claro, al principio de 2018, que la feria de San Borja usualmente se da en marzo, por ahí, creo recordar, marzo, mayo. Y para inicios de 2019, no, finales de 2019, por octubre, por ahí, del 2018, perdón, ya teníamos luz verde, teníamos un calendario de publicación, de correcciones y demás. Y las correcciones fue un tema también, ¿no? Porque, como te explico, era mi primera novela, que sí me animaba a mostrar a una editorial, y había mucho trabajo que hacer, ¿no? Había mucho trabajo que hacer, entonces fueron meses en los cuales, mira, te sugiero esto, te sugiero el otro, por aquí, por allá, hasta que, bueno, quedó la versión y la estrategia fue no presentarla en la Feria Internacional, porque tú sabes que la Feria Internacional se llena mucho, ¿no? Los auditores se llenan mucho cuando el autor es un autor de peso y no un autor, pues, primerizo, ¿no? Un cachimbo, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final decidimos, ya, la sacamos a la venta en la FIL, pero la presentamos en el Ricardo Palma, ¿no? Y en el Ricardo Palma sí se llenó. Entonces, fue genial porque se vendieron muchísimos libros en la FIL, sin embargo, me falla, bueno, muchísimos en realidad, entonces eso ayudó a que en la Ricardo Palma tuviéramos el auditorio prácticamente lleno, ¿no? Y fue muy reconfortante, como aliviante, ¿no? O sea, qué bueno que se haya llenado y hay mucha gente que esté a la expectativa. Ujú, así fue. Claro, creo que sobre todo lo que llama más la atención de su libro es que, digamos, uno siempre ve escenarios así distópicos de guerras, de pandemias, directamente del género zombie, y lo relaciona, digamos, con otros libros extranjeros, con otras series extranjeras, y todo lo que es fuera de Perú. Entonces, digamos que lo que llamó el inicio también, lo que me llamó a mí también la atención para comprarlo, es que ese escenario ocurra acá. ¿Qué es lo que puede pasar acá en Lima? ¿Qué es cómo puede funcionar todo de las casas todos juntos, como las calles que son estrechas, la cantidad de gente que hay, el desorden que hay a veces en las organizaciones públicas al momento de desastres, como, no sé, el fenómeno del niño, terremotos, todo siempre es un caos. Entonces, digamos que eso también llama la atención al lector de qué es lo que, esto nunca lo había visto, que lo han presentado acá, cómo podría pasar esto, de repente esto es algo que yo tomaría la decisión de estos personajes que aparecen, yo podría encajar con uno de ellos y creo que eso es lo que, digamos, lo que lo hace más rico entonces la novela a la hora de poder leerlo. Y bueno, Ujú. ya mencionó el proceso que tuvo. ¿Cuál es el género literario que más le llama la atención a usted desde, bueno, que empezó a escribir o desde antes incluso? Ciencia ficción, ya está, es lo principal, o sea, me gusta la ciencia ficción incluso desde antes que saber que eso era ciencia ficción, ¿no? Porque el primer libro que leí, por ejemplo, fue De vuelta al mundo en 80 días, ¿no? El primer libro completo, ¿no? Que me tomó muchísimo, que era pues, un cachorro, entonces leer esa novela me tomó mucho tiempo, pero sí, o sea, eh, no, ni siquiera recuerdo, porque fue hace tantos años, si fue influencia de mi padre y de su biblioteca, sinceramente, o pues que lo vi y me pareció interesante, y dije, a ver, ¿de qué va? Pues, ¿no? Y poco a poco. Eh, y luego pues me entero que eso es ciencia ficción y descubro otros autores. Y a posterior descubro el terror con Edgar Allan Poe y Stephen King, y bueno, y por ahí iba acumulando más autores. Pero la ciencia ficción siempre me pareció fascinante, e incluso en mi escritura actual, la ciencia ficción la pongo como base, y sobre esa base, si quiero escribir terror, bacán, terror, ¿no? Pero que la ciencia ficción sea la base. Si es netamente terror, bueno, ya eso va por otro camino, pero me gusta mucho el tema de los escenarios en los que la tecnología puede reinventarse y de alguna forma afecta al ser humano, ¿no? Yo considero que incluso hoy por hoy estamos viviendo un escenario de ciencia ficción
con todo ese tema de las inteligencias artificiales, ¿no? En las que prácticamente ya un robot puede usar tu rostro, tu voz, para hacer una serie de cosas, películas, canciones, para firmar cheques en lugar tuyo, ¿no? Y luego pues te das cuenta que has perdido dinero, o estás en una estafa y tú nunca te has metido, ¿no? Pero es que pasa eso, ¿no? Y que no esté regulado en todo caso. No creo que haya un escenario futuro realista, mismo Terminator, ¿no? O sea, que las máquinas nos maten, ¿no? No creo que lleguemos a ese punto, pero definitivamente es interesante cómo lo que crea los humanos, porque la inteligencia artificial al fin y al cabo ha sido creada por los humanos, luego nos afecta, ¿no? Y hasta de una forma contraproducente, por la misma malicia humana, ¿no? Y creo que eso es lo interesante al momento de diseñar ciencia ficción, ¿no? Es decir, yo creo este aparatito, bien, y luego el mundo se encarga de pervertirlo y se revierte a la sociedad destruyéndonos o haciéndonos, creando caos, ¿no? Y para eso, por ejemplo, haciendo un guión aparte, me preguntan mucho cuál es el origen, ¿no? Del virus en pandemia Z, por ejemplo. Y yo siempre les respondo, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, porque todo eso ya existe. Es una sustancia, básicamente, ¿no? Es una antiproteína, bien, que sí existe, que está siendo estudiado desde hace muchos años por la comunidad científica, y que en algunos casos crea una suerte de zombificación. Bien, puedes investigar acerca de la antiproteína en Nueva Guinea, ¿no? Del prión en Nueva Guinea, y te vas a dar cuenta que no estamos muy lejos de crear zombies en realidad, hoy por hoy. Entonces, pero ¿qué pasa, no? Que me dicen, ya, entonces, si ha sido un virus, ha sido creado artificialmente, como pasó en el COVID en China. Yo digo, no, 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 tranquilos, esa es una perspectiva, ¿no? Se habla de la zoonosis, se habla de un laboratorio, se habla de conspiraciones mundiales, se habla de tantas cosas, y de ahí te das cuenta, ¿no? Pues cómo la ciencia, ¿no? Se ha pervertido de tal manera que pudo haber creado esta situación anómala, ¿no? Que es una de tantas teorías o hipótesis que se dan en la sociedad, ¿no? Que hay gente que lo cree, hay gente que no, en fin. Y lo mismo pasa con Pandemia Z, o sea, van a ser 5 libros y cada libro te va a proponer una supuesta teoría de origen, ¿no? En Supervivientes, cuando llegues a esa parte, te vas a dar cuenta que discuten acerca del supuesto origen de Legión, que es la sustancia que genera la zombificación. Pero en Cuarentena se habla de otro origen, en Asedio tienen otra teoría y en ese plan. Entonces, en los 5 libros hay 5 teorías. Porque la idea es esa, la idea es que al final tú digas, bueno, sabes que para mí yo creo que lo verdadero es lo que pasa en el libro 4, ¿no? Ese es el origen. No, no, para mí es el 1, para mí, y en ese plan, ¿no? Y todos van a estar en lo cierto, ¿no? Claro, entonces, bueno, ya estaremos esperando ya las demás publicaciones, como usted menciona, de la saga, que solamente ahorita está ahí dos, entonces faltarían los otros 3 libros para completar ese universo que ha creado usted de lo que se trata del virus zombie que se trata acá en Perú. Y bueno, un poquito un tema más aparte, desde su perspectiva, su experiencia, ¿es tan complicado publicar un libro en Perú? ¿Hay suficientes, digamos, apoyos por parte de las editoriales? Diría que sí, no. O sea, como te dije, yo considero que tuve mucha suerte, considero que Pandemia Z estuvo estrellado, ¿no? O sea, estaba bajo una estrella porque, o sea, no te imaginas las puertas que toqué porque no conocía el mercado editorial para empezar. Yo creo que se hace más fácil si conoces el mercado, obviamente vas a saber, ¿no? Hacia dónde asistir, ¿no? Tu novela, ¿en qué editorial encajaría? Pero si estás pues muy, muy por de fuera, ¿no? Pues simplemente pues te dedicas a leer y no has entrado al mercado editorial, entonces uno, no sabes tu novela dónde va a encajar mejor, porque hay editoriales muy especializadas o más generales, en fin, entonces dónde podría encajar. Segundo, no sabes la línea de distribución, ¿no? Hay editoriales que están fuera del circuito de distribución de la Feria Internacional, por ejemplo, y tu libro obviamente no se va a vender tanto porque va a ir a sitios específicos. Hay editoriales que están dentro de la FIL, pero incluso dentro de la FIL o dentro de la Cámara Peruana del Libro, hay algunas que son más exitosas que otras, ¿no? Entonces, yo diría que tuve suerte, ¿no? Que fue una suerte de destino premeditado, porque para empezar, Pandemia Supervivientes es un libro que a algunos sitios no entra porque tiene escenas muy fuertes, bien, es un poco transgresor, entonces ha sido censurado, o me han pedido ciertas editoriales que quite ciertas escenas y que así iba a funcionar.
Y decía, pues no quiero, ¿no? O sea, es lo que escribí y me gustaría que se publique tal cual, ¿no? Entonces llego a Torre de Papel, le digo pues a Carlos Echeverría, mire, me han dicho esto en otros sitios, que saque esto, que saque el otro, y él me dijo de frente, no, déjalo tal cual, a mí sí me gusta y ya está, ¿no? Y fue como que, genial, ya, lo sacamos, ¿no? Y yo no podría hablar, o sea, si hablo de mi experiencia personal, Lucero, pues te voy a decir que he sido un poquito atropellado al principio y luego súper genial hasta el día de hoy. Bien que han salido, como te digo, los seis, ocho títulos en realidad contando las antologías que reuní. Pero sé que no es así en todos los casos. Sé que no es así. ¿No? Yo me considero afortunado en ese sentido, ¿no? Que el libro en el 2019, en julio de 2019, haya vendido el doble o el triple de la proyección que tenía planeada, que usualmente las estadísticas nos dicen que un tiraje de 1000 libros aquí en Perú se termina en aproximadamente 2 años, 3 años, bueno, ya, ¿no? Porque va saliendo lentito, lentito. Y prácticamente pandemias se han terminado 1000 libros en un año o en 8 meses, ¿no? Hasta más o menos el tiempo, ¿no? Y el siguiente tiraje, el siguiente tiraje. La pandemia real nos paralizó por completo, eso no digo que no, pero aún así seguimos publicando. Publicamos El Domo, que es un libro de cuentos de ciencia ficción, que es un libro que, pues, yo no lo esperaba, es un libro chiquito, que ya se acabó el segundo tiraje. No hay planes para un tercero, eso es cierto, porque estamos más concentrados en pandemia. Pero ese domo, ese libro chiquito, pues de pronto, de los 10 cuentitos, 4 de ellos tienen reconocimientos internacionales, sin querer, ¿no? Salió un cuento nominado como lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana en el 2020, otro cuento fue traducido a lengua de señas peruanas, otro cuento fue llevado a España, o sea, no me lo esperaba y de pronto pues hizo grandes cositas un libro tan pequeñito. Y luego la Casa que se encendió, que es la publicación que sacamos este año, también prácticamente acabó el tiraje solo en la FIL, ¿no? O sea, 500 libros que fueron sacados como para ver qué tal, porque la gente esperaba Pandemia 3, ¿no? En ese sentido, pero sí me he retrasado por cosas personales. Entonces sacamos La Casa que se incendió como para no decepcionarme, decir, bueno, no sale Pandemia 3, pero tienes otro libro de Paul D'Armego y fue genial, o sea, fue el tercer libro más vendido en la editorial, ¿no? Entonces, yo te voy a decir de mi experiencia personal, he sido muy afortunado, pero sé que a no todos les va igual. Claro, sobre todo, digamos, siendo un país que no, a veces se le dificulta el acceso a leer y también a veces carece incluso de motivación para ver, digamos, cosas nuevas, porque lo que a veces le llama más la atención a los lectores peruanos de repente son las novelas que se publican en diversas plataformas extranjeras o incluso son por un escritor que es conocido, digamos, en España, en México, no lo sé, y tú escuchas, su nombre, eres conocido, entonces voy a leerlo su libro, ¿qué tal? Entonces, el trabajo que usted ha hecho, digamos, también puede representar, incluso llamar a más que a escritores a motivarse, a publicar de repente libros, a ver qué tal parece y incluso si poder tener un poco de la suerte que usted tuvo al momento de publicar todo el efecto que ha tenido, como usted menciona, el reconocimiento, los premios, todo. Y es bonito que uno se sienta, digamos, orgulloso. Este libro es de acá, es de peruano. Es que lo escribió un peruano y tal, y es bueno, pues no es bueno, de repente rompe a veces con los mitos de que no, de que ellos, cómo van a tener, digamos, pueden escribir si no tienen, no son conocidos y el otro. Entonces, eventos también como menciona de las FIL, las series de libro que se dan en diversos distritos, también es una buena oportunidad para que también usted mencione ahí preguntando así, digamos, a diferentes editoriales para ver qué tal y para alguna persona de repente ese puede ser le pueden abrir las puertas, puede publicar su obra de otros y ver, y de repente sale, y así poco a poco formar a un grupo de escritores, todo, que sean, digamos, que enriquezcan la literatura acá peruana en diversos géneros, sea ficción, sea, no sé, romance, terror, misterio, etcétera, y que llamen incluso más la atención eso a leer para los lectores. Y bueno, ya cerrando, por el tiempo más que nada, si retrocediera en el tiempo, justo antes de la creación de su libro, en el momento de que lo empiece a escribir, ¿cambiaría algo o lo dejaría tal y como está? Mejoraría la prosa, ¿no? Porque, pues, siento que mi nivel ha mejorado, bueno, o sea, la idea es esa, ¿no? Que cada vez escribamos mejor, construyamos mejor, pero la historia la dejaría tal cual, ¿no? O sea, tal vez le daría un poco más de protagonismo a Miriam, pero siento que Pandemia Z, Supervivientes, fue un arranque, ¿no? Fue un arranque y hay que respetar
nuestras bases, ¿no? Y de ahí, pues, obviamente se puede mejorar, se puede crecer, ¿no? Así que, no sé, es una pregunta muy difícil. Supongo que, no sé, le daría una revisión, ¿no? Y creo que aún podría, porque como vamos a sacar la cuarta edición, podría darle un nuevo repaso, por ahí mejorar algunas cosillas, pulir algunos términos, qué sé yo, pero no cambiaría la historia, no la podría tocar. ¿No? Ha sido parte de mí y parte de esta loca carrera que sigue avanzando y del cual me siento muy satisfecho. María, para despedirnos, si quisiera dar algún consejo para escritores que se están formando o para animarlos a publicar un libro, alguna obra. Ya, primero, lo que siempre digo es que escribas para ti. Bien, es lo principal. O sea, si tú vas a escribir miedo, que te dé miedo a ti. Si vas a escribir romance, que te enamore a ti. Si vas a escribir acción, que te entusiasme. O sea, escribe para ti. Bien, pensar en que escribo esto porque le va a gustar a tal público, o le va a gustar a tal gente, o tantas personas le van a leer, no olvídalo, porque es intentar cubrir expectativas ajenas y eso jamás funciona. Entonces, mejor cubre las tuyas y ya encontrarás gente que te quiere leer, ¿no? O sea, así pasa. Eso ya es una experiencia personal. Y segundo, aproveche todos los canales de publicación, ¿no? O sea, hoy por hoy tienes el canal tradicional de toda la vida, que tú mandas tu manuscrito a una editorial, alguien, obviamente, con los conocimientos de corrección, de estilo y demás, pues lo va a revisar, probablemente lo va a destazar, pero te va a servir que alguien, pues, ¿no? Con más conocimiento, pues, vea las cosas que tú no ves como autor. Pero si puedes utilizarlo en tu publicación, tú mismo corregirlo, tú mismo maquetarlo, hacer una portada, sacarlo de forma digital, o sea, hoy por hoy hay tantas formas de publicar y creo que es bueno estudiarlas todas, hay que estudiarlas todas, ¿no? A mí me gusta más el tema tradicional porque para mí, llámame arcaico, dinosaurio, pero para mí un libro es un libro físico y ya está. No, sí leo en digital, no te voy a decir que no. Cuando ya pues agoté todas las formas de conseguir el libro físico que quiero, pero mi prioridad es un libro físico. Entonces yo me quedo en ese sitio, pero les aconsejo que vean todas las ramas posibles de publicar y que incluso, ¿no? También vean cómo adaptar su historia, porque a veces no solo la narración per se es tal vez lo principal, tal vez quieras hacer un cómic, tal vez quieras más bien hacer un tipo de audiolibro, ¿no? Tal vez quieras experimentar, ¿no? Ahora que utilizando un poco de inteligencia artificial puedes crear cortos de lo que tú escribes. Entonces, a ver, hay muchas maneras de cómo expresar tu arte, ¿no? Lo importante es que te sientas cómodo en donde estás avanzando. Ha sido todo un gusto poder entrevistarlo a usted personalmente. Es uno de los autores que está empezando a leer, digamos, unos libros de ficción peruana netamente. Entonces, bueno, gracias por su tiempo, todo por responder a las preguntas, por los datos también, incluso que no sabía sobre las editoriales, sobre cómo es el proceso. Y ya, nada, un gusto tener que tenga un buen día y todo lo demás. Muchas gracias, José, igualmente. Un fuerte saludo a todos y espero que esta entrevista sea de su agrado.